Hola, bienvenidos al podcast de Aló Miami. Edición especial Yankee Elecciones. En noviembre del año 2024 habrá elecciones generales en Estados Unidos y son un verdadero jaleo. Afortunadamente, el análisis político es uno de los puntos fuertes de Yankee Marido y aprovechando que cada vez habla mejor español... Bueno, no hablo mucho, pero entiendo el español muy bien y cuando hablo en inglés, Belén me traduce. Sí, así que vamos a hacer una edición especial de este podcast con varios episodios en los que charlaremos así, en Spanglish, y donde Yankee Marido os explicará todo lo que necesitáis saber para entender las próximas Yankee elecciones. Este primero podéis escucharlo en abierto, también haremos contenido para Patreon. Esperamos que os guste. ¿Empezamos? ¡Empezamos! En este primer episodio de este podcast sobre las Yankee elecciones, nos queremos centrar en lo inexplicablemente largo que es este proceso. Estamos hablando de que grabamos este primer episodio en septiembre del 2023 y las elecciones presidenciales no se celebrarán en Estados Unidos hasta noviembre del 2024. Es decir, más de un año vista de este episodio. Y aún así, ya estamos en plena campaña electoral desde hace muchos meses. Sí. Bueno, también tenemos las primarias que empezaron en enero. Sí, porque estamos hablando de que este proceso es tan increíblemente largo porque no solo el proceso electoral para las elecciones generales, sino que primero tenemos las primarias y luego tenemos las elecciones generales como tal. Por lo tanto, las primarias es lo que estamos sufriendo ahora. Y hay estados que sufren más que otros, ¿verdad? Sí. Hay 57, algo así, primarias de 50 estados y US Virgin Islands, Guam, Washington, D.C. También los territorios y Washington, D.C. Yeah. Claro, o sea, no solo hay una primaria por estado, porque entonces tendríamos 50 primarias y ya está. Yeah. Tenemos también primarias en Guam, en las Islas Vírgenes estadounidenses, en Puerto Rico y en Washington, D.C., que no es un estado, es solo la capital. Y las primarias siempre empezaron con Iowa y New Hampshire. Sí, y luego las primarias de Iowa son muy típicas y estas las explicamos ya en el episodio de Iowa que tenemos en Patreon, así que en eso no nos metemos, pero siempre empiezan por el mismo sitio, por Iowa y New Hampshire, ¿no? Es curioso. Entonces, claro, estos dos estados se comen mucha más publicidad electoral que el resto del país, porque empiezan antes. California y Texas, they have far more weight, but because they come so much later, they just aren't anywhere near as important to the process. California y Texas, a pesar de que son estados mucho más grandes, mucho más poblados, entran en la carrera electoral con sus primarias mucho más tarde en el proceso. Empezamos por Iowa, luego New Hampshire, luego Carolina del Sur, luego muchos otros estados, hasta que llegamos al final, donde empezamos a hablar de lo jugoso, ¿no? De California, Texas y demás. ¿Y por qué decimos que estamos ya en la campaña electoral cuando todavía queda más de un año para que sean las elecciones? Y, de hecho, ¿las primarias cuándo son? Enero. En enero, o sea, quedan meses para que empiecen las primarias, las primeras primarias de 57 que habrá. Sí. Vale, entonces, ¿por qué decimos que estamos ya en campaña? ¿Por qué llevamos meses en campaña ya? Es el sistema. ¿Es el sistema? Sí. Está en las noticias constantemente. It's basically the season started almost immediately after Trump lost the election. Actually, even before that. Sí, porque yo recuerdo que cuando Trump ganó las elecciones, pocos meses después de que ganara las elecciones, ya estaba haciendo mítines bajo su próxima campaña electoral. Y luego cuando perdió las elecciones, al año y pico, ¿no? En cuanto dejó de protestar porque no había ganado las elecciones, fue cuando empezó a decir que oficialmente era candidato para las siguientes elecciones, que son estas. Y unos pocos meses después de Trump perdió las elecciones, había una convention. ¿Una convención? Sí, de CPAC. It's the Conservative Political Action
committee or convention. Sí. In that convention, it's where all the conservatives of the party meet together to decide what the future of the party is going to be. O sea que es un poco una convención como la que sale en la serie Succession. Yeah, but Esa convención de conservadores donde eligen el destino del partido, yeah, ¿no? yeah. Although it's much more public and it's a much bigger thing. O sea, esta, la real, la que ocurrió pocos meses después de que Trump ganara Yeah. las elecciones, fue más seria, se televisó, ¿no? Fue un, Yeah. un eventazo. And yeah, only 4 months after Trump had lost the elections, at this event, they had a poll to decide how everyone was feeling about the next presidential elections, almost 4 years away. O sea que ya incluso, a pesar de que Trump acabase de llegar a la Casa Blanca, ya estaban haciendo encuestas sobre cómo se sentían en el Partido Republicano acerca de lo que estaba haciendo Trump o cómo Yeah. era percibido por la sociedad, ¿no? Yeah. Estas encuestas, esto de las encuestas es un auténtico universo Sí. del que hablaremos en otro episodio largo y tendido, ¿eh? Sí, sí. Vale. Y este encuesta, it was just of the people at the CPAC convention. Ah, solo estaban encuestando a la gente que estaba atendiendo a esa convención. Yes. And there they decided they were backing Trump. From the poll, they looked at it and most people said, oh yeah, we support Trump. And then after Trump, there's about 15% or so that said they supported DeSantis. O sea, la gran mayoría Yeah. apoyaba a Trump en ese momento, Yeah. dentro del Partido Republicano y dentro de la gente que estaba asistiendo a esa convención, Yeah. lo cual tiene lógica porque estaban apoyando al ganador. Yeah. Pero ya había un pequeño porcentaje de personas que apoyaban a DeSantis, que acababa de ganar el gobierno de Florida. Yeah. And he got about 15%. ¿Un 15%? Yeah. And that was the best of everyone else. No one else got above 10%. Ah, vale. Y nadie más superó el 10%. Yeah. O sea que estaba la cosa entre ellos dos, con una gran diferencia de Trump respecto a DeSantis. At that point in time, DeSantis wasn't officially running for president. This was almost 3 years ago. But everyone kind of knew he was running. O sea, DeSantis todavía, obviamente, no era ningún candidato formal ni nada por el estilo. Acababa de ganar las elecciones en Florida. Y aún así, él, bueno, pues estaba tanteando, ¿no? Simplemente se estaba viendo quién podría ser presidenciable en un largo futuro. Yes. Es decir, que la maquinaria política nunca para. A pesar de que acabamos de elegir a un candidato, ya estamos pensando en los futuros candidatos de las futuras elecciones. See, candidates before they've ever announced, even years before, are already trying to get their candidacy in place by securing donors and getting everything arranged, hiring people behind the scenes, getting their campaigns going. O sea, los candidatos están intentando asegurar que tienen un futuro presidenciable con muchísimo tiempo de antelación. Yeah. Porque, claro, otra de las cosas que vamos a explicar más adelante en este podcast es el tema de lo importante que es el dinero, la financiación para esas campañas electorales, que tiene mucho que ver. Y lo importante que es también tener el apoyo de una gran base de votantes y ser, de alguna manera, popular. Yeah. And also the support of major figures within the political party. Ah, y también tener el apoyo de los políticos más veteranos dentro del partido. Sí. Todas estas cosas que estamos diciendo están en una especie de decálogo. Bueno, no es un decálogo, son 7 cosas importantes que una página de internet que se llama 538. Yes, 538. That's actually the number of the electoral votes in the Electoral College. Ah, es una página web que se llama 538 porque son los votos electorales de Estados Unidos, que eso es otro tema también que hay que explicar. Pero en esta página web es muy interesante que ponen 7 cosas en las que hay que fijarse para saber si una persona es un potencial candidato a las futuras elecciones, ¿verdad? Sí. Con muchísimos meses de adelanto. ¿Cuáles son esas 7 cosas? Bueno, las primeras 3 son similares. It's has the candidate visited Iowa, New Hampshire, and then one of the other early states like South Carolina. Vale, o sea, las 3 primeras están muy relacionadas porque es si el candidato ha visitado estos 3 estados, que como os decíamos, son los primeros
que celebran sus propias primarias. Tenemos Iowa, que es el primero para el Partido Republicano este año, luego tenemos New Hampshire y luego tenemos Carolina del Sur. Sí. O Nevada. Nevada también es otro de los primeros. Si los candidatos han ido a esos estados, y normalmente múltiples veces, es una señal. Yes. On top of that, number 4, it's if they've campaigned on behalf of another candidate. Ah, claro. También es importante saber si esos candidatos han prestado apoyo a otros políticos en el pasado, ¿no? Porque ahí se están intentando ganar el apoyo de vuelta. Sí. Favor por favor. Yeah, and it also helps them maybe build up some name recognition in another state that they wouldn't normally go to. Ah, y lo hacen también para intentar ser más populares en estados en los que a lo mejor no son tan conocidos. Yeah. Como, danos un ejemplo. Well, the one I immediately found, because it was recent, last year, Mike Pence campaigned for, well, who's now the new senator from North Carolina, Senator Budd. ¿Sí? And because he went out there and spoke on his behalf in North Carolina, North Carolinians may be a little bit more receptive to voting for Pence. Claro, o sea, por ejemplo, Pence, que ya ha dejado de ser vicepresidente, aunque bueno, este ejemplo, Pence ya es conocido por ser vicepresidente, pero imagínate que no haya sido vicepresidente. Pence hace unos meses estaba apoyando al senador de Carolina del Norte, ¿me has dicho? De Carolina del Norte en su propia campaña electoral, ¿no? En la del senador de Carolina del Norte. Al aparecer él en uno de los mítines de este tipo, no solo está apoyando formalmente de político a político, tenéis que votar a este hombre, sino que además también se está dando a conocer de una manera más cercana a esos votantes de Carolina del Norte para que cuando él se presente se acuerden de él. Pence ahora mismo es uno de los candidatos. Oh, yeah. Hablaremos de él en otro episodio. Sí, sí. The fifth thing is, has there been any kind of big magazine or newspaper spread, like interview or profile about that potential candidate? La quinta cosa que hay que tener en cuenta es si ha habido algún tipo de reportaje o gran portada de algún medio de comunicación sobre esa figura, ¿no? Sobre ese potencial candidato antes de ser candidato. Yes. Usually in one of the big sort of news and specifically political news magazines or newspapers, like people tend to look to Time Magazine or The Atlantic or New York Times. La revista Time, la revista The Atlantic, el New York Times, todos esos medios son los más respetables a la hora de hacer perfiles de personas de interés en Estados Unidos, ¿no? Y esto aplica no solo a políticos, sino también a grandes empresarios que puedan querer presentarse después como políticos candidatos a la presidencia del gobierno. Yeah. Next, we have our presidential polls that start way before the election is anywhere near beginning. And so if a person appears on that poll, we can assume that there's a good chance that there's buzz around them that they're going to be running. Sí, es que esto de las encuestas de verdad que es un mundo tan complicado, pero básicamente lo que dice Yankee Marido es que el sexto punto es que estas personas que puedan llegar a ser en un futuro candidatos presidenciales, si han salido en algún momento en alguna de las encuestas en las que ya se tantea ese nombre como candidato presidencial, obviamente es una señal de que tienen más posibilidades de terminar siéndolo. Right. Like people were already thinking Ron DeSantis is likely to run, and so they included his name in the poll. Claro, o sea, como hay gente que ya tiene en mente que Ron DeSantis pueda ser candidato en un futuro, pues le meten en las encuestas como opción. Pero esto tiene truco, ¿no? Yeah. It's hard to tell if is it the cart before the horse? Like, I don't know what the... Es el huevo antes que la gallina, sería ese equivalente. Yeah, it could just be that they're getting positive attention. It could be that they have some person on behalf of their campaign that will exist soon who's trying to get their name out there, and so they're being promoted through polls. O sea que no solo puede aparecer su nombre en esas encuestas porque haya realmente un sentimiento general en la población de que esa persona pueda ser presidenciable, sino que puede darse
el caso de que el propio equipo de esa persona esté haciendo encuestas para tantear si tienen futuro como candidatos, ¿no? ¿Sería eso? It happens, yeah. Or they pay for the poll outright. O que paguen directamente por la encuesta. Yeah. Pero es que, claro, estamos hablando de gente que todavía no es candidata presidencial de forma formal, pero ya tienen un equipo. Yeah. I mean, even before they start to run, they begin to form a exploratory committee to decide if they're running. O sea que si yo me quiero presentar a las elecciones mañana, tendría que tener ya desde antes de ayer un equipo de relaciones públicas explorador para saber si tengo opciones o no tengo opciones. Right. Es increíble. Yeah, it's running before you run. Es que esto de las elecciones en Estados Unidos, la cantidad de trabajos que da, ¿eh? Y la cantidad de dinero que mueve. Yeah, that's a big part of the story too. It creates its own economic ecosystem. Sí, exacto. Crea su propio ecosistema económico y es parte de la gran economía de este país. Yeah, and the next part 7 ¿Sí? feeds into that because there's all the books that come out. And number 7 is if the potential candidate has released or signed a book deal. O sea que la séptima señal para saber si un candidato es presidenciable en un futuro es si ha sacado ya un libro. Yeah. Y esto es un temazo, de verdad, porque lo de los libros sobre políticos en Estados Unidos es algo que me parece fascinante, porque es de verdad, no sé cómo explicarlo, hay tantísimos libros, ¿verdad? Yeah. Todo el mundo tiene un libro. Yeah, and usually candidates, before they start running, they write a book, they release the book, and then not only are they promoting their potential chance of becoming president, they're also promoting their book that they get money from. Claro, o sea, esto tiene una doble vertiente. Por un lado, o sea, tú eres un político. Imagínate, el alcalde de tu pueblo. Vale, eres un político. Quieres presentarte a presidente en algún momento. Tienes ambición de presidencia. Escribes un libro. Escribes un libro porque todos los políticos de este país tienen algún acuerdo editorial para escribir un libro, que no entiendo cómo todos pueden vender. Pero ahí tienes tu libro, en las estanterías de las librerías. Eso te da puntos porque eso hace que más gente te pueda haber conocido en la promoción de ese libro o viendo tu libro en las librerías y demás. Pero es que además puede ser lo contrario. Tú tienes tu libro y lo que haces es lanzarte como candidato a pesar de saber que no tienes opciones de llegar a la Casa Blanca, pero es una manera de promocionar ese libro que has sacado, que no estás vendiendo, pero que a lo mejor siendo candidato presidencial puedes llegar a vender más. Yeah. And when someone meets a bunch of those 7 things, it's a really good signal that they are eyeing a run for president. Claro, o sea, esto es como una lista donde vas haciendo check en las casillas, ¿no? Y si cumples las 7 cosas, es que tienes muchísimas posibilidades de terminar siendo un candidato político para las siguientes elecciones generales. Yeah. And after that, well, you begin to get candidates officially announcing that they're running for president. Y a partir de ese momento empiezan a decirlo oficialmente. Y es un chorreo de nombres. Porque no todos se declaran candidatos el mismo día. Sino que esto es un chorreo. Por eso os digo que en las noticias no paran de salir pequeñas noticias relacionadas con las siguientes elecciones, a pesar de que todavía queden año y medio, por ejemplo. Right. And so Trump was the first one to officially announce. He did this last November. O sea, Trump fue el primero en decir que él se presentaba a las siguientes elecciones. Y esto fue en noviembre del 2022. Para presentarse en noviembre del 2024. And he was pretty much before any of the other major candidates. People figure it was actually more of a legal ass covering thing. Sí, hubo mucha especulación sobre cuánto tenía eso de anuncio de candidatura real o si a lo mejor era parte de su estrategia para librarse de esas imputaciones, de esos cargos judiciales que tiene que ir a juicio. Yeah, because the federal government usually has a general policy of not trying to prosecute someone who's actively running for political office because it may look like the government is persecuting as opposed to like prosecuting a political enemy. Sí, claro, es que se puede dar a entender que si el gobierno persigue a un candidato político, pueda ser por ser candidato político y no por sus crímenes. Right. Entonces, claro,
esto le venía muy bien a Trump decir que era ya candidato político para que a partir de ese momento decir que era el gobierno el que estaba intentando acabar con él. Yeah. Que por cierto, de Trump también haremos otro episodio para entender por qué está ahí, qué es lo que puede pasar y bueno, y obviamente si viene alguna sorpresa pues ya os la iremos contando. Yeah, we have no idea how it's going to go. De momento no sabemos. Yeah. And after Trump in November, there were no other announcements until February, but since February, 17 other, we could call them major candidates, have made announcements that they're running for president. Desde febrero de este año ha habido 17 personas de ambos partidos, la mayoría republicanos, pero de ambos partidos, que han dicho que son candidatos a las próximas elecciones. Right. 17. Yes. And the winner of the presidential election might not have even announced yet. Es verdad. Y encima es que puede que ni siquiera conozcamos a día de hoy cuál será el próximo presidente de Estados Unidos. Yeah. For example, in the 1992 elections, when Bill Clinton won, Bill Clinton didn't announce he was running until October of 1991, which translated to this election would be el mes next que viene. month. Yeah. Sí, en el año 1992, cuando Bill Clinton se presentó como candidato a la Casa Blanca, no lo hizo hasta octubre de 1991. Es decir, sería dentro de un mes cuando de repente pueda aparecer un gobernador como Bill Clinton, gobernador de Arkansas, que no conoce nadie o prácticamente nadie, y que de repente del bombazo. Yeah, he was kind of like a mini Obama, that he had one sort of decently regarded speech. It wasn't anything quite on the scale of Obama's keynote at the Democratic Convention, but he spoke at the convention and Clinton did well. People thought, oh, this guy is great. And then everyone kind of forgot about him, and then all of a sudden he was running for president. Wow, o sea que es un poco una historia un poco paralela a la de Obama, pero en menor carisma. Yeah. Pero también habló en la Convención Democrática, también tuvo ese discurso con el que se ganó a bastantes adeptos y luego desapareció por un tiempo y reapareció diciendo, oye, que a lo mejor quiero ser presidente, y como gustaba, pues gustó y le votaron y ganó. Así que aunque tengamos 17 candidatos presentados oficialmente, todavía puede haber alguna sorpresa. Yeah. O muchas sorpresas, de hecho, porque queda mucho tiempo. Yeah, we've already lost a candidate. Es verdad, ya ha caído uno, porque esto es un poco como un reality show, ¿verdad? Sí. O sea, las elecciones en Estados Unidos tienen muchísimos elementos de reality show. Y ya tenemos al primer nominado y expulsado de la casa, que es nuestro ex alcalde. Yeah. Francis Suárez. O Francis Suárez, que es hijo de cubano. Y sí, es el alcalde de Miami en la actualidad. Yeah. Well, his father was the mayor. He basically ran on how much the Republicans need to include Hispanics going forward. Claro. Yeah. El hombre es segunda generación de alcalde miameño de Miami. Su padre fue el primer alcalde cubano, ¿verdad? De Miami. Y claro, Francis Suárez ha insistido mucho en el Partido Republicano para que tomen en cuenta a esa población cubana, que ya no solo hispana, pero sobre todo cubana, que es tan conservadora. Sure, but he talks about the need to include and bring in Hispanics as well. Claro, él habla de hispanos en general, pero claro, es que hay tantas diferencias entre unos hispanos y otros. Pero sí, él es como era el defensor del mundo hispano y el candidato hispano que podría haber llegado a la Casa Blanca, pero ya se nos ha caído. ¿Y por qué se nos ha caído? So, I guess I can give a little bit of a timeline. He began his campaign in June, where he went back and forth between Iowa and New Hampshire, including the Iowa State Fair. Vale, o sea, este hombre lleva desde junio. Yeah. Desde junio calentando las aguas, yendo a Iowa y a New Hampshire múltiples veces. Yeah. Que claro, es que ir a Iowa o a New Hampshire, pues es que si fuera a Nueva York y San Francisco, pero es que Iowa y New Hampshire, si vas varias veces en cuestión de meses, es que algo se te ha perdido. Y ese algo siempre son las elecciones generales. Este hombre fue a la feria de Iowa, a la que también fuimos nosotros, pero no le vimos, una pena. And so we had the first debate. Sí. Yes. Y él no estaba.
He was not invited because he thought he qualified, but the Republican Party said he didn't. O sea, no llegó a cumplir los mínimos minimísimos para llegar al primer debate de candidatos republicanos que se emitió en televisión hace unas semanas. Yeah. And so once he failed to qualify and they didn't let him on TV, he decided, well, he didn't have a chance. Claro. He was counting on the debate to improve his national profile. O sea que una vez que no pudo salir en televisión nacional, ni siquiera en ese primer debate, dijo, tiro la toalla, esto es tontería, estoy gastando el dinero en vano. Yeah. And so he's out, but that still leaves us with a dozen more serious candidates, I guess we could call them. No tan serious algunos, ¿eh? The ones who make it on TV. Sí, son los más televisables, pero no significa que sean los más serios. Tenemos una docena de candidatos más o menos serios en los dos partidos. Ya os digo que sobre todo en el republicano, pero también alguno en el demócrata. Pero bueno, serio es un adjetivo un poco grande para algunas de estas personas. Yeah, so basically what we'll be doing for the following episodes is looking at some of those candidates, looking at some of the more interesting parts of the process and whatever the major developments that are going to happen over time. Sí, en los próximos episodios iremos explicando algunas de estos flecos que se nos van quedando, hablaremos de algunos de esos candidatos y también iremos viendo las cosas más interesantes que van pasando a lo largo de la campaña electoral y aclarando dudas, por supuesto. Si tenéis alguna duda, por favor, dejádnosla en comentarios o mandadme un mensaje privado y os iremos contando todo. Yeah. De momento lo vamos dejando aquí, pero volveremos pronto con más episodios. Os mandamos un abrazo. Chao. Ciao.